Entonces vamos a ir con el sargento Córdoba. Quiero presentarles al sargento Córdoba. Es un sargento retirado también de la institución. Prestó sus servicios en las mismas épocas en que estamos hablando y la parte más esencial que el sargento nos va a contar, entre otras cosas, tiene que ver con el tema operativo. Sargento, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí en este programa que se está transmitiendo en vivo para las redes de Europa, para el canal oficial de Matarife y para el NotiSpace en Colombia. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias por darme paso a la palabra. Mi nombre es Andrés Camilo Córdoba Chamorro, suboficial en uso de buen retiro del Ejército Nacional. Mi periodo de actividad fueron 20 años comprendidos entre el año 1999 hasta el 2019. ¿Qué les puedo decir de mi experiencia personal? Fueron 18 meses como alumno de la Escuela de Suboficiales, 18 meses donde recibí el entrenamiento y capacidades para desempeñarme como suboficial del Ejército Nacional. Yo quiero recalcar que todas las instrucciones que se da en la Escuela de Suboficiales van anexadas, ligadas con el derecho internacional humanitario y con los derechos humanos. Durante todo el tiempo y todas las instrucciones se le enseña al soldado, se le enseña al suboficial, se le enseña al oficial a respetar y actuar de acuerdo a la Constitución y las leyes. Por eso para mí es inadmisible, yo no acepto que un genocidio tan grande como el cometido bajo el direccionamiento de Álvaro Uribe Vélez tenga explicación, tenga justificación. Los militares que ejecutaban a las personas civiles inocentes sabían distinguir entre qué era un blanco militar, qué era una persona protegida y qué era un no combatiente, porque todos, absolutamente todos, somos capacitados en Derecho Internacional Humanitario. Pero este genocidio tiene unos determinadores que empiezan para mí, o sea, el concepto mío y mi paradigma personal es anunciarle al mundo y anunciarle a Colombia de que el determinador principal de los falsos positivos fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y después de él se viene en cascada la jerarquía militar de las fuerzas militares. Hago precisión, no todos los militares fuimos asesinos. Yo soy un caso de los que me dieron la oportunidad o me exigieron hacer una ejecución extrajudicial y no lo hice, pues cimentado en los principios que tenía de mi casa. Y vuelvo y repito, a mí el ejército no me entrenó para eso. Eso cuando uno ya de la escuela militar de suboficiales sale a la realidad, sale a la vida militar, ya con el grado de suboficial, con el grado de cabo, ya entra al área de operaciones. Resulta que en el caso mío, donde más magnitud tuve con este caso de genocidios, fue en el año aproximadamente 2004 a 2007, en el departamento del Meta, siendo orgánico de la Brigada Móvil 4. Cuando ingresé a esa unidad operacional, uno encuentra el esquema que es doctrinalmente aceptado, un batallón con sus 4 compañías, pero en forma que no corresponde inclusive a la misma doctrina militar. También se encontraba un denominado grupo especial. En el caso del batallón de contraguerrillas 42, ese grupo especial tenía el código de Cascabel 6. Colombia ya conoce la tragedia que causó el grupo especial del batallón La Popa, bajo del coronel Pluvial Mar Mejía, con ese código de zarpazo. Esos grupos especiales eran supuestos soldados heridos. ¿Por qué? Porque eran los soldados que se atrevían a ejecutar civiles y a ejecutar amarrado, a ejecutar sin honor. Entonces eran soldados que tenían una distinción especial. En el caso del grupo del 42, ellos portaban una gorra negra, y la gorra negra tenía un escudo al que le colocaban héroes de barbacoas.
Entonces, pertenecer a ese grupo especial era un honor para los ojos de los comandantes y para los ojos de algunos militares que se dejaban llevar por esa presión que se ejercía desde presidencia. Lo que afirmaba el sargento Josa es real. Bajo el seudónimo o el indicativo de comunicaciones de Colombia 6, el presidente Uribe, en aquel entonces, en su función de comandante en jefe de las fuerzas militares, dirigía las tropas. Y es por eso que, mire, hay una doctrina del Ejército Nacional que dice que el es responsable por lo que hagan y dejen de hacer sus hombres. Él sabía, es imposible llevar un genocidio tan grande sin que ese determinador tuviera conocimiento. Usted oyó la voz de Álvaro Uribe, usted oyó, mi sargento Córdoba, ¿usted oyó la voz de Álvaro Uribe en Colombia 6? Sí, señor, sí, Daniel Mendoza. Mire, con la siguiente característica: cuando Colombia 6 salía en radio de campaña, lo hacía en forma abierta y ante todas las tropas del Ejército Nacional. Y uno me daba un presidente que exigía resultados operacionales. El que decía, mire, la población está siendo acosada sistemáticamente por grupos terroristas allá en el Meta y es obligación cumplir con ustedes y todo lo vamos a hacer dentro del debido respeto de los derechos humanos, dentro del respeto de... O sea, él como sabía que ese tipo de comunicación en los radios de campaña quedaba grabada y para un futuro iba a servir de soporte para procesos judiciales, él grababa esos programas y de pronto son los que estaba presentando ante la justicia para decir que él no generó ninguna orden ilícita. Pero en los medios que no quedaban esas grabaciones, cuando yo ya lo hacía en forma ilegal, ya lo hacía directamente con los comandantes de unidades, que los llamaba por Avantel, los llamaba hasta por celular, y les daba órdenes, bueno, me tienen que dar resultados porque los voy a revelar. Lo ilegal era ilegal, quedaba grabado por otros medios, pero por el radio de campaña sí eran órdenes abiertas a la tropa, donde pues tenía la precaución de no dar órdenes ilegales. ¿Y por Colombia 6 qué tipo de órdenes daba? No, eran las órdenes normales que un comandante de una unidad tan grande como el Ejército Nacional puede dar. Proteger la población civil, o sea, todo lo que puede haber de aspectos legales. Nada, por ese lado de radio de campaña abierto, no habrá ni ilegal. Lo ilegal lo hacía de otra forma. Pero entonces, mire, a ver, continúo con mi experiencia en esos grupos. Cuando llegué a la parte operacional, uno ve que ya todo es diferente a lo que le enseñaron del ejército desde la escuela. Entonces, ¿cómo iniciaron los falsos positivos? Los falsos positivos iniciaron ejecutando en forma arbitraria y sin un juicio justo a todos aquellos guerrilleros que buscaban desmovilizarse. Entonces ya iniciaban a llegar los desmovilizados, los recogían en el área de operaciones y el comandante de la unidad daba la orden de entregárselos al grupo especial. El grupo especial era el encargado de ejecutar a esas personas y presentarlas como un resultado operacional. Los primeros fueron esos guerrilleros desmovilizados. ¿Qué pasaba con estos grupos especiales? Pues ahí estaban los asesinos y ellos también, de los combates que se tenían con unidades de guerrilla, muchas veces la guerrilla dejaba botado en su vida camuflados, quedaban fusiles, quedaban armas. Entonces ese grupo especial no reportaba ese material de intendencia o de guerra a la fiscalía, sino que ese material lo portaba a ese grupo especial para colocárselo a las futuras víctimas. ¿Qué sucedió? Que con el tiempo el guerrillero pues se dio cuenta de que al entregarse a las tropas del Ejército Nacional, él no iba a ganarse otra cosa que la muerte. Entonces los guerrilleros empezaron a buscar otro sistema, empezaron a entregársele a sacerdotes, empezaron a entregarse en estaciones de policía, a entregarse a personeros, pero no al Ejército Nacional. Al ver esta cadencia, pues al ver esta reducción en los resultados operacionales, es que los comandantes entraron en desespero, comenzaron, bueno, están exigiendo resultados, ¿cómo los conseguimos? Entonces ahí fue cuando ya empezaron a buscar terceros civiles
que se encargaran de buscar civiles, buscar personas necesitadas de empleo. A ese tercero civil se le cancelaba un recurso por cada persona que presentaba, y esa persona con las mismas características llegaba al área de operaciones de injerencia del batallón y se lo entregaban al grupo especial, que el grupo especial se encargaba de vestirlo y ejecutarlo para presentarlo como una estadística positiva a la guerra que estaba generando Uribe. Lo absurdo de todo esto es que mientras asesinaron civiles inocentes, muchos amarrados de pies y manos, los terroristas estaban campantes en el área de Colombia delinquiendo, y pues se generó un genocidio. O sea, lo delicado de esto es que yo veo que el genocidio de Álvaro Uribe es un genocidio más grande que incluso el genocidio de Pinochet en Chile. Sargento, pero volvamos a las frecuencias esas por las que transmitía el expresidente Álvaro Uribe y por las que daba, digamos, las órdenes oscuras a través de las cuales se ejecutaba este genocidio. Específicamente, ¿el qué decía o qué órdenes daba al respecto, sargento? Mira, en este caso yo te voy a poner una precisión, Daniel. Resulta que yo era un cabo. Yo era un cabo y el puesto mío estaba con la tropa en el área de combate y no tenía como ese nivel de mando y jerarquía para estar al lado de los comandantes en las reuniones operacionales. Pero mira, te voy a poner un ejemplo de una oportunidad que a mí sí se me dio. Por ejemplo, en estas reuniones de conteo con el enemigo en Bogotá, fuimos con un comandante de batallón, el batallón quedaba ubicado en Pereira. Resulta que Pereira ya estaba pacificado, Pereira no presentaba en el área de Pereira, no presentaba tantos resultados porque era una zona donde ya la guerrilla se había redesplegado, no se presentaban resultados. Cuando fueron a la reunión de conteo del enemigo, todos los coroneles se reunían y comenzaban: mi coronel, el de allá del batallón Bajes en Antioquia, ¿cuántas bajas tiene? No, que yo presento 280 bajas. Excelente, mi coronel, usted es el mejor, prepárese que usted va más adelante a ser comandante de ejército. Empezaban con cosas así. Cuando llegaban al coronel de allá de Pereira, es que mi coronel... ¿Empezaban quiénes? ¿Quiénes empezaban? ¿Empezaban quiénes? Los comandantes que dirigían esos... Los comandantes que dirigían esos congresos, así, el general Montoya, el general en ese tiempo Fabricio, ellos. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Que mi coronel no tiene resultados, y el coronel le decía: es que mi zona ya está pacificada, y si usted ve el área de Antioquia, es que en Antioquia si un centinela lanza una piedra, puede dar una baja, mientras que aquí, hermano, como sea, rebúsquese, las tráigalas donde sea, pero necesito bajas, mano. Aquí, mire, a mí no me salgan con capturados, a mí no me salgan con desmovilizados. A mí el único guerrillero que me sirve es aquel guerrillero que está acostado y con la boca llena de moscas. Eran palabras del general Montoya, pues sí tuve oportunidad de estar en ese tipo de reuniones. ¿Y qué pasaba con esa reunión? Rebúsqueselas, les decía, rebúsquese los muertos. Entonces, ¿qué sucede? Que producto de estas reuniones, ahí salía el informe ejecutivo de conteo, que era el que se le daba reporte al presidente Uribe. Sargento, hay una cosa que es importante antes de pasar al sargento Gómez, muy importante, que quisiera que usted le contara a la audiencia, que en este momento ya somos más de 1000 personas conectadas nada más por el NotiSpace. Quisiera que usted nos precisara y nos contara el caso que sucedió en el Meta, donde a usted le entregan unas personas amarradas para que las ejecute. Pero Urias, antes de ese caso, ¿puede terminar nada más lo del informe ejecutivo del que estaba hablando? Sí, en el informe se determina al señor presidente la efectividad de las tropas, la efectividad del ejército. Entonces, una estadística donde le dicen si en este semestre bajaron o subieron las estadísticas de resultados operacionales. Era un conteo a nivel nacional donde se reunían los comandantes en Bogotá y sacaban esa estadística, ¿no? Estos 6 meses fuimos más efectivos o no hemos sido efectivos. Vale, sargento, y ahora sí cuéntenos el caso.
Bueno, para dar respuesta a la historia que dice Urias Velázquez. Mira, Daniel, en aquel entonces tenía el grado de cabo primero del Ejército Nacional y tenía al mando una sección de soldados. Una sección de soldados son 18 soldados bajo mi mando. En Mesetas Meta hay un sitio conocido como Puente Limón, donde se montaba un retén. Y resulta de que pues, tenía la habilidad de hablar con la población civil, me daba a querer por la gente, por la población. Me llegaban a mí bastantes informaciones que yo le daba paso al mayor comandante del batallón. Una de esas informaciones nos llevó a un combate tan fuerte que dio 12 bajas. Entonces prácticamente fueron bajas legales, fueron bajas que llegamos a un campamento de guerrilla y pues fue uno de los oficiales más exaltados por haber sido el que participó del combate y porque también obtuve la información. Supuestamente me gané la confianza del comandante del batallón, quien hablaba bien de mí ante la gente, que yo era una persona, un suboficial bueno para él. Entonces un día estaba tipo 8 de la noche y me llamó por celular, me dijo, mire Córdoba, necesito que me envíe al soldado Douglas y al soldado Quiseno. Como orden de mayor yo se lo envío envíemelos solos. Entonces yo envié los soldados para que fueran a hablar con el mayor. Tipo 12 de la noche llegaron los soldados con el grupo especial, con el Cascabel 6. Entonces me dijeron, mire mi cabo, que tenemos una operación, aliste su sección, nos vamos con el Cascabel 6 para Tres Filos. Entonces al ver ese grupo especial, yo ya me imaginaba que iban a algo que es sucio, algo que no sé. Desde que me di cuenta, yo me di cuenta que iba a haber un problema allá. Entonces, tipo 10 de la noche, iniciamos el movimiento desde Mesetas hasta Tres Filos. Al llegar al sitio, que casi eran 3 horas de camino, Tres Filos, los soldados me dijeron, mire, mi cabo, busquemos el sitio donde nos embosquemos. Nos emboscamos a un lado de la carretera, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No me traigan engancho ciego, ¿qué es lo que debemos hacer acá? No, lo que pasa es que va a haber un trabajo aquí, pero venga, ¿qué tipo de trabajo? Tranquilo, mi cabo, que todo está cuadrado. Listo, vamos a ver qué pasa. Tipo 12 de la noche, 1 de la mañana, llegaron como 3 motos. En las motos habían paramilitares acompañados de una persona que era una alcalde, una concejal de aquel entonces de Mesetas Meta. Pero resulta que cuando bajamos con el grupo, los paramilitares y la concejal dijeron, mira, ahí están esas personas, tal, ahí los tienen, para que llenen de gloria. Entonces dejaron unas armas y los tipos de moto se fueron. Cuando fui a ver qué era, tenían 2 personas. Ya las personas estaban amarradas, las personas estaban con camuflado y pues los paramilitares nos dieron las armas para colocarle a las personas. Entonces resulta de que un soldado de los del grupo especial dijo, no me preocupe, mi cabo, que usted no tiene nada que venir a hacer aquí, que nosotros hacemos todo, tranquilo, que yo mato a los tipos. Entonces le dije, mire, aquí hay una situación que ustedes tienen que entender. Si ustedes iban a cometer una irregularidad de esto, porque esto es un homicidio contra una persona amarrada, ustedes tienen que tener en cuenta, no todos estamos de acuerdo. Por lo menos yo tengo mi grupo y yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes van a hacer. Y si van a hacer algo, pues háganlo cuando ustedes hayan coordinado y hay un grupo donde todos son asesinos y todos están de acuerdo en hacer esto. Venga acá al grupo mío, levante la mano quién no está de acuerdo. Entonces hubo por ahí unos 7, 8 soldados que dijeron no estoy de acuerdo. Le dije, mire, el problema es que si llega a pasar una situación de esas, estas personas están dispuestas a denunciar. Y aquí, como soy el más antiguo y como soy el cabo que tengo el mando de esta unidad, no lo voy a permitir y con estas personas esperen, yo miro a ver qué manejo le doy. Entonces hubo un problema grande ahí porque que usted es un cobarde, que usted es un guerrillero y bueno, de un momento fui a ver las personas que supuestamente tenían que ejecutar. Ya vio que tenía canas, era una persona canosa. Hay algo que me motivó a mí, es que yo respeto mucho eso por enseñar a mis papás a respetar las canas. Cuando miré a esa persona con las canas, me acerqué, estaba amordazado, le quité la mordaza y hablé con él. Entonces me contó la historia, me dijo, mire, yo soy un residente de Medellín del Ariari. En Medellín del Ariari yo tengo una finca donde trabajo con ganado.
Al principio tenía bastante ganado, yo tenía que tener siquiera sus 500, 600 reses. Por ese motivo, en ese tiempo me pedían a mí 10 millones de extorsión mensual de vacuna y yo pagaba esa vacuna. Pero con el tiempo, pues con la vacuna, con los problemas de que me han robado, que llegan los paracos y se me llevan 2, 3 vacas, pues mi situación económica no es la misma y comencé a bajar el costo de la vacuna porque no podía pagarle. La última vez fui a pagarles 2 millones y se molestaron. Entonces, como no quisieron recibir la plata, no les pagué la vacuna. Por ese motivo, a mí hace 15 días me cogieron, me tienen con ellos prácticamente secuestrado hace 15 días y hasta aquí llegué. Pero ¿quiénes son ustedes? Le digo, no, nosotros somos tropas del Ejército Nacional. Tranquilo, jefe, yo no le voy a garantizar que hoy no me muere. Entonces resulta de que me paré, le entregué las personas a mi grupo, los soldados que me pertenecían a mí, empezamos a bajar nuevamente hacia mesetas. La idea mía era entregársela al personero del pueblo. Pero resulta que en el camino me encontró el mayor. Los soldados lo llamaron telefónicamente y vino el mayor bastante ofuscado, que usted es un hijo de puta cobarde, que qué va a hacer, que si usted no le entrega estos manes aquí los matan, conmigo tiene problemas, que lo hago echar del ejército. Qué pena mi mayor, le dijo, yo no le tengo miedo. Terminamos en una confrontación con el mayor que él no pensó que yo tuviera en ese tiempo el valor de coger el fusil y pegarle un trombetillazo prácticamente en la cara al mayor. Entonces resulta que al ver que mis soldados estaban dispuestos a hacer respetar la vida e inclusive casi sea un evento de fuego amigo, pues nos dejaron pasar hasta mesetas. Yo llevé el personero, a las personas hasta el personero, y el personero, bueno, ¿aquí qué pasó? Entonces, como ya había tanta presión sobre mí, ya llegaron capitanes, ya llegaron mayores, poco a poco me fueron sacando de ahí del personal hasta que me relegaron. ¿Y ellos cómo manejaron este caso ya ahí en la personería? No, mire, lo que pasa es que rescatamos unas personas que en Tres Filos los iban a matar el paramilitarismo y pues ese grupo que se dio un resultado positivo, supuestamente la liberación de 2 secuestrados, y ese caso quedó tapado. En ese caso, ¿yo qué destaco? Hombre, lo que yo le digo, todos fuimos entrenados en derecho de manos, y al ver a esas personas yo pude identificar que eran personas protegidas y no combatientes. Si yo ejecutaba un crimen de lesa humanidad, en estos momentos yo estaría por allá escondido o estaría por allá detenido o buscando un perdón de la JEP. Pero por valores cimentados en casa, yo digo, yo no fui capaz de faltarle a Colombia y de faltarle a mi ejército. Urias, mire, de pronto les compro aparte. Acuérdense que yo les estoy hablando de cómo funcionaba un grupo especial, que era el grupo de asesinos. Resulta que a esas personas se les entregaban los inocentes para ser ejecutados. A partir de ese momento se viene aquella palabra legalización. ¿Cómo hacer legal lo que están haciendo ilegal? Pero resulta de que para ese tiempo el CTI sacaba la excusa de que no ingresaba al área de operaciones a hacer levantamientos en vista de que no había las condiciones de seguridad necesarias para poder ingresar. ¿Quiénes hacían los levantamientos? Los mismos ejecutores. Entonces ustedes tienen que entender que el ejército en aquel entonces ejecutaba, pero cabos segundos, cabos primeros que estaban ahí en los grupos especiales o en las compañías de ejército, tenían cámaras fotográficas para tomar y fijar las fotos del momento, tarjetas para necrodactilia, y ahí se hacían la necrodactilia y se tomaban fotos, le enseñaban a uno, una en particular, una en primer plano y otra en parte general. Uno mismo enviaba esas fotografías y ¿quién recibía esos cuerpos? Un juez penal militar. Entonces la justicia penal militar, los jueces penales militares eran los principales encargados de hacer legal lo ilegal. Entonces estos tipos, ¿cómo actuaban? Les pongo un ejemplo. En alguna ocasión ejecutaron dos guerrilleros. Los tipos los cogieron sin armamento, pero los ejecutaron. ¿Qué les colocaron? Les colocaron una pistola y una granada de mortero. Cuando llegaron al juez penal militar, el juez penal se molestó, hizo el procedimiento, legalizó el procedimiento,
pero manifestó la molestia ante el comandante de batallón. Y le dijo, mire, mi mayor, yo le puedo colaborar lo que usted quiera, pero no se descaren, no hagan esto de esta manera. ¿Yo cómo puedo justificar que un guerrillero le iba a coger a cachetadas con una granada de mortero o qué? Entonces, los jueces penales militares, que eran parte del mismo ejército, fueron los encargados de legalizar muchos actos ilegales que se hicieron por estos grupos especiales. ¿Usted puede decir el nombre del coronel con el que sucedió este hecho? Miren, no recuerdo el nombre del juez penal militar, pero era el juez penal militar que ejercía ese cargo en el año 2006 para la Brigada Móvil 4. Mejor dicho, casi le daba consejos para que sea mejor hecho el crimen. Mejor, ¿no? Y era el representante de la justicia, o sea, era el que avalaba el procedimiento. Por eso fue la pelea tan grande, porque estos casos de falsos positivos salieran de la jurisdicción militar a la jurisdicción ordinaria. Y ahora le doy la lógica de todo posible. Ninguna de esas víctimas era guerrillero, ninguna de esas víctimas era encontrada dentro de una confrontación militar, sino que eran inocentes, eran homicidios en personas protegidas, y por eso pues la competencia debió haber sido siempre de la justicia ordinaria. Con jueces penales militares se legalizaron muchos actos ilegales. ¿Y a qué coronel le dijo eso? ¿Al coronel de qué batallón? Ese tipo sí me atrevo a mencionarlo, porque el tipo, pues, asco de ser humano. El tipo llegó a ser teniente coronel, Silvio Edgar Rosero Belalcázar. Si ustedes buscan ese nombre en Google, van a encontrar una cantidad de procesos que el tipo tiene por falsos positivos, porque el tipo cayó, el tipo finalmente sí fue involucrado en falsos positivos, y pues la JEP lo tiene en muchos procesos. En ese tiempo, ¿quiénes eran los principales determinadores en el meta? Eran el comandante de la Brigada Móvil 4, el coronel Ardila, y el coronel comandante del batallón 21 Vargas, el coronel Alejandro Cabulla de León, que también tiene muchos casos ya en la justicia. ¿Usted cómo sabe que la que iba en la moto con los paramilitares era una concejal? Mira, era conocida. Nosotros, a ver, en esto, algo que a tratar de preguntarme, y es que siempre hubo una simbiosis entre las fuerzas militares y el paramilitarismo. Desde que nosotros llegamos allá a operar, siempre se establecía un límite de avance, donde de este límite a la izquierda, actuamos nosotros, fuerzas militares, y del límite a la derecha van a estar los primos. Los primos se les decía a los paramilitares. Entonces resulta de que en aquel entonces uno miraba como uno de los batallones exitosos dentro de la campaña militar era el batallón 21 Vargas, que era el del coronel Este tipo, ¿qué hacía? Este tipo, si los paramilitares, o sea, se ubicaba el enemigo, él sabía por dónde iba a meter fuerzas militares y cómo les cerraba por otro lado con paramilitares. Entonces muchas veces los paramilitares los daban bajas. No, mire, van a presentar 15, 16 bajas que dieron los paramilitares a la guerrilla. ¿Qué hacía el coronel? Los paramilitares les daban las coordenadas y resulta que simplemente llegaban a el sector donde estaban ya muertos. Realmente llegaba al batallón únicamente a recoger las bajas, y esas eran las bajas que presentaban en combate. Trabajo muchas de esas bajas eran de civiles. Otra cosa es que, por ejemplo, muchas de esas bajas que dejaban los paramilitares eran civiles o eran guerrilleros. Mire, yo supe que eran guerrilleros de bajas, pero como te digo, no sabe ya los paramilitares si civiles o eran guerrilleros en realidad. El hecho es que los muertos los colocaban los paramilitares
el coronel Cabuya de León con tropas del Ejército Nacional. Y se presentaban como resultados de la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, que era el comandante en jefe del ejército. Yo quiero que la gente entienda eso, que aquí hay un principal determinador y que todos estos casos de falsos positivos tuvieron un direccionamiento directo que venía desde la presidencia. ¿Usted sabe el nombre de esa concejal? Marta Córdoba, 2006. Del Meta. Mire, ahí, Daniel, Meseta Meta, era la concejal de Meta. Daniel, mire el descaro tan grande que tuvo Álvaro Uribe Vélez, que hasta inclusive él trató de proteger al paramilitarismo con una directiva ministerial que regulaba el uso de la fuerza. En aquel entonces, el ministro Gabriel Silva Luján, que era el ministro de Defensa de Uribe, sacó una directiva ministerial denominada así, para regular las reglas del uso de la fuerza, las reglas de encuentro. Esa directiva tuvo una difusión, hasta el último soldado tenía que conocer esa directiva, y para eso hizo una campaña publicitaria que inclusive fue financiada por la Embajada de Estados Unidos, por la Embajada Americana, donde a cada soldado le entregaban unas tarjetas, una tarjeta roja, una tarjeta verde y una tarjeta azul. Supuestamente, con eso se daba a entender cómo se debía combatir a la delincuencia. Entonces vamos a hablar de la tarjeta verde. La tarjeta verde le da operatividad a la Policía Nacional y a entes como la Defensa Civil, como la Cruz Roja, para actuar en casos de protesta social. Entonces era una forma de reprimir protestas, de hacerlo sin ser letal y con el uso no letal, la tarjeta verde. La tarjeta azul era una tarjeta que le facultaba a las fuerzas militares en contra de grupos armados organizados. En esa categoría de grupo armado organizado que denominaban GAO, Uribe marcó a los paramilitares. Para Uribe los paramilitares no eran terroristas, sino que eran grupos armados organizados. Y por eso solo la policía tenía la potestad para combatirlos, porque decía que hay que combatirlos en el marco de los derechos humanos y porque no son terroristas como si lo son las FARC y el ELN. Las FARC y el ELN tenían esa denominación de que terroristas, amenaza, ¿cómo era? Era SAT, Sistema de Amenaza Terrorista. Entonces uno miraba... Era la roja, era la roja. Decían SAT. Era la tarjeta roja. Era la roja, eran las FARC, la tarjeta roja, eran las FARC y el ELN. Entonces ahí contra la tarjeta roja tenía que actuar policía, tenía que actuar fuerzas militares con toda la letalidad del caso. Entonces, mire, con esa simple directiva ministerial, Uribe Vélez lo que hizo fue quitarle una persecución de más de 250,000 hombres de las fuerzas militares a los paramilitares. Hombre, ese es el descaro que tuve, señor. Y cualquiera puede buscar hasta en internet cómo reguló la fuerza Uribe Vélez. Fue una directiva ministerial. Sí, eso está en el archivo de la Nación y yo lo he encontrado hasta por Google. Y hay una cosa vital, digamos, en todo esto que tiene que ver con lo que está diciendo el sargento Córdoba y es lo siguiente, vea. Y de hecho, por eso al principio del programa yo empecé definiendo un marco de tiempo en el cual se daban los falsos positivos, pero digámoslo, aunque entiendo las razones de Daniel y las razones de las otras personas, hay una cosa técnica que hace que los falsos positivos sí realmente tengan esa acotación. Pero vuelvo y digo, no es porque no sucediera las mismas circunstancias antes, sino tiene que ver con el tema legal, ¿sí? Esa directiva que él está hablando, que está hablando el sargento Córdoba, que es la directiva del ministro Silva, que ustedes en efecto pueden encontrar cosas en internet, aunque
de lo que hace que yo estoy averiguando esto, me he dado cuenta que hay muchas de esas cosas que se han removido de Internet. Pero es muy importante estas directivas gubernamentales porque ¿qué es lo que es vital entender en el tema de los falsos positivos? Que los falsos positivos, digamos, como ejecuciones, servían lo que hicieron. Ya. Qué pena, Después. sigue. No. De los grupos paramilitares, que eso sí es una cosa que he encontrado que es muy repetitiva, cómo se denomina a los paramilitares como primos por parte de los comandantes del ejército. En tu unidad. En todo fue una simbiosis. Ya. Qué pena, Después. sigue. No, ya. Te preguntaré después, tranquilo. Bueno, pena. En todo esto hubo una simbiosis entre las fuerzas militares, entidades del Estado y paramilitarismo. Mire, después de esa parte operativa en la que estoy en mesetas, yo por resultados operacionales legales fui premiado y se me cambió el arma a la inteligencia militar. Entonces pasé a trabajar en un B2. Trabajé en el B2 de la 7ª Brigada, como en el cargo de jefe de judicialización. Una de mis funciones principales en ese cargo era hacer las entrevistas al personal que se desmovilizaba. Entonces recuerden que ya no se desmovilizaban, sino que las desmovilizaciones en aquel entonces en una guerra muy cruel, 3 bloques de paramilitares: el bloque Centauros, el bloque Oriente Meta y Bichada, de Martillanos. Entonces, en esa guerra que se hacían entre paramilitares, semanalmente se presentaban 300, 400 bajas entre bandidos, entre paramilitares. Muchas de esas personas heridas en combate llegaban a los hospitales de ahí de cerca de Villavicencio. Entonces los hospitales reportaban: mire, llegaron personas heridas por arma de fuego. Cuando llegaban esas informaciones, me tocaba a mí llegar a los hospitales a buscar a esas personas, verificar si eran paramilitares y llamarlos a que se desmovilicen. Entonces ellos comenzaron a entregarse y desmovilizarse. Me tocaba a mí asistirlos un tiempo mientras recuperaban, pero empezar ese procedimiento de entrevistarlos, de presentar la documentación a la fiscalía para enviarlos a Bogotá como desmovilizados. Algo característico de las entrevistas: todos mencionaban una Escuela Nacional de Formación de Cuadros del Paramilitarismo ubicada en San Martín Meta. Todos ellos que narraban decían: mire, en área rural de San Martín Meta hay un campamento creado por el paramilitarismo cuyo único fin es ser de entrenamiento. Que eso todos lo hablaban, se conocía, se presentaban informes de inteligencia al mando, pero jamás, nunca hubo una operación por parte de las fuerzas militares que atacara ese campamento que era tan conocido. Y la realidad, pues yo me acuerdo de muchas historias que le narraban a uno los paramilitares en ese sitio. Fue algo grande, o sea, las variedades que se vivían en ese sitio eran unos homicidios grandes. Le pongo un ejemplo de lo que vivían ahí, en esa Escuela Nacional de Cuadros del Paramilitarismo. La gente que ellos tenían, los paramilitares, generalmente eran de la región de Córdoba y Urabá, eran de la zona norte del país, que allá le daban mucha aceptación al paramilitarismo. Paramilitarismo, a diferencia del grupo de guerrillas, el paramilitarismo era una bolsa de empleo, pagaban. Entonces al paramilitar, si era raso, si era portaba fusil nada más, le pagaba como 1.200.000 en la época. Pero si ese paramilitar aceptaba llevar una ametralladora o un MGL, le pagaban como 1.600.000, casi 400 más. Pero resulta que esta gente la reclutaban allá en la costa, la iban hasta Bogotá. En Bogotá hacían la coordinación logística para recogerlos y llevarlos a la escuela de entrenamiento y a San Martín Meta. Cuando ellos iban a ingresar, de 20, 30 personas, les decían: ustedes vienen momento, y ustedes decían si dan el paso adelante. Si dan el paso adelante, se han convertido en paramilitares.
Si no, bien puedan y devuélvase, den el paso atrás. Todo lo que ellos decían es, ellos ingresaban porque sabían que el que daba el paso atrás, en el camino de quedaba muerto. Para que, pues como ya sabía dónde estaba la ubicación del sitio, por motivos de seguridad. Entonces, ¿qué estaban? Decían, miren, los paramilitares entraban ahí y ellos recibían un entrenamiento bárbaro. Entonces, ellos hablaban, decían, mire, es que en una ocasión un centinela se quedó dormido en el puesto de centinela. Resulta que el comandante Maritza lo encontró durmiendo. Al otro día hizo la formación frente a toda la escuela y dijo, mire, el que se duerme, por el que se duerme se mete el enemigo. Lo cogió frente a 300 paramilitares que estaban ahí formados, todos le mochó la cabeza. Esa fue y la estacó en el puesto de centinela para que los que iban a prestar de centinela miraran la cabeza y dijeran, eso es lo que nos pasa por dormir. Ese tipo de acciones se vivían en esa escuela de paramilitares, pero vuelvo y le reitero, a pesar de que nosotros como entrevistadores la ubicábamos, hacíamos los informes que le llegaban a todo el mando, a todas las unidades de inteligencia, jamás Uribe ordenó una operación contra esa escuela de formación paramilitar. No, mire, realmente cuando un militar es un militar honesto, lo único que quiere es llevar su carrera militar, que pues a nosotros nos permiten ir escalando un grado de posición hasta llegar al máximo de la jerarquía. En el caso de suboficial es el grado de sargento mayor. ¿Qué sucedió con Álvaro Uribe Vélez? Resulta que como en Colombia establecieron esa política del enemigo interno, la eficiencia del ejército se empezó a medir en litros de sangre. Y palabras del general Montoya, yo quiero tanques de sangre. Entonces resulta que los estímulos a los militares se empezaron a medir según cuántas bajas tienen. Entonces, si mi cabo tiene 1 o 2 bajas, le podemos pedir la medalla gris, que pues a un militar las condecoraciones son muy importantes, o a un militar le vamos a dar Bahía Azul, que eran viajes a San Andrés, a otro militar vamos a dar Plan Caribe, que eran planes para Cartagena, vamos a dar también la ida al Sinaí, entonces el traslado al Batallón Colombia. Entonces, con ese tipo de estímulos es que se movió una cantidad de militares a irse por el camino de la ilegalidad, porque se les dio de esa manera. Sino, como yo digo, para mí, ¿qué consecuencias pasan del ejército? Primero que todo, les voy a contar que yo terminé normalmente mi carrera militar, mis 20 años, y decidí retirarme por la puerta grande, sin una sanción, sin una investigación administrativa, porque fui buen militar. Pero resulta de que muchas personas sí fallaron y vieron truncada su carrera por irse por el lado de unas fuerzas militares que fueron politizadas por Álvaro Uribe. No, o sea, eso es lo que da a entender que el que va por un buen camino termina bien. O sea, no acepto, yo no doy una excusa para las personas que la persona sin por el seguir el seguimiento que estaba dando la política democrática. Sargento, cuando usted habla de una simbiosis, ¿qué tipo de simbiosis? Expliquemos un poco esa palabra. ¿Era una relación de colaboración mutua o había incluso una subordinación eventual, por ejemplo, de un paramilitar a un militar o de un militar a un paramilitar? ¿Por qué lo digo yo? Por ejemplo, yo vi y está en la serie, una entrevista que le hacen a 101, que es un teniente que estuvo involucrado también en los falsos positivos, y el teniente decía que había, por ejemplo, una reunión donde el teniente hablaba de mi comando 40, mi comando Mancuso, como si tuvieran una relación jerárquica por encima de él.
Es decir, casi que yo lo que veía y lo que he visto en otras declaraciones de otros militares es que muchas veces incluso se subordinaban a los comandantes paramilitares. ¿Usted qué me puede decir de eso, mi sargento? Mire, Daniel, basados en ese estratagema presentado en el libro de la guerra, que dice el enemigo de tu enemigo es tu amigo, se generaron bastantes omisiones, porque decían, mire, es que lo que pasa es que los paramilitares están combatiendo, aunque sea en una parte ilegal y con una mano negra, están combatiendo a nuestro enemigo. Los paramilitares están ayudando a acabar con ese mal que se llama guerrilla. Entonces, basados en eso, muchas veces uno presentaba informes donde los informes reportaba o daba la ubicación de un grupo guerrillero. ¿Qué hacían las fuerzas militares? Generar una operación militar y atacar el grupo de guerrilla. Pero cuando usted se lo hacía a un grupo de paramilitares, ellos decían, hermano, concentrémonos en la guerrilla. Ellos se maten solos, que entre bandidos se maten solos, que mejor para nosotros que ellos se maten solos y poner un soldado nuestro. Entonces uno, pues, que se diga que hubiese para atacar los paramilitares, no la existía. Y ya en el campo de combate, ¿qué es lo que sucedía? Que, por ejemplo, el comandante de ese batallón, el mayor Rosero que les mencioné hace un momento, trabajaba directamente con ellos. Entonces, siempre en estas zonas donde está ubicada la guerrilla, el paramilitarismo, hay una zona cocalera. Hay un foco de producción de coca. Y detrás de ese foco, pues hay pasta base, también el movimiento de insumos como la gasolina. Entonces, cuando movían gasolina, entonces lo que se establecía en los retenes era una cuota por dejar pasar esas canecas de gasolina. Entonces yo me acuerdo entonces que la caneca de gasolina azul de 100 el soldado cobraba 70,000 pesos por dejar pasar a los civiles que vivían de eso, la caneca. Entonces muchas veces uno miraba un carro Jeep como con 15, 20 canecas. Entonces decía, bueno, aquí tienen que dejar 1,000,000 de pesos por dejar parar el carro. Entonces eso le pagaban a nivel soldado. Pero resulta que los comandantes que tenían más acceso directamente con paramilitares, cuadraban era, mire, vamos a pasar 5 carrotanques de gasolina. Entonces, ¿qué hacía el mayor el día que iban a pagar los carrotanques? Simplemente quitaba el retén, montaba una operación a un eje de avance que mueva la tropa del sitio y pasaban los carrotanques llenos de gasolina, que era con la gasolina que se iba a llevar el procesamiento de la droga de la que se financian los grupos de paramilitares. Entonces, en todo hubo una simbiosis, en colaboración para la efectividad de la guerra, el manejo del narcotráfico, una corrupción que permitió, o sea, las fuerzas militares permitieron el crecimiento del paramilitarismo y las fuerzas militares permitieron todo, no lo combatieron como debió haber hecho otro presidente, no sé. ¿Usted cree que esa simbiosis persiste ahorita, que esos lazos de fraternidad pueden existir entre los comandantes actuales y los paramilitares actuales? Mire, lo que pasa es que yo considero que el narcotráfico en Colombia, empecemos hablando que Colombia es el primer productor de coca, lo que quiere decir que el narcotráfico está muy arraigado en todas las regiones. Yo me retiré hace 4 años, ya tengo 4 años de haberme retirado de las fuerzas militares, pero las palabras de alias Matamba, de Otoniel, donde ellos hablan de que trabajaban directamente con comandantes de grado general, las creo. No lo puedo comprobar, pero las creo. Grado de contaminación militar. En 20 años de actividad militar que tuve del ejército, la verdad es que es jerarquía de tales donde se pueda. Entonces, por ejemplo, si es un batallón que está ubicado en frontera, como el Grupo Rondón en La Guajira, y allá pues hay una
un hecho de corrupción que es diferente al paramilitarismo, que es el contrabando. Entonces los comandantes militares allá aprovechan ese contrabando para enriquecerse. Entonces le pongo un ejemplo. Si el coronel incauta 60 cabezas de ganado que vienen de Venezuela, solo reportan de las 60, 20 a la fiscalía. El coronel se roba. Así mismo lo hacen con la gasolina, lo hacen con todo lo que es producto de contrabando. Entonces uno que, por ejemplo, a mí me sucedió, me gané enemigos por actuar en forma ética y sin corrupción. Entonces, siempre me sucedió de que no quería estar para firmar documentos, para cobrar por recompensa, o para permitirles apropiarse de material. Pues usted termina siendo un paria para ellos, usted para ellos es un mal suboficial y lo terminan usted atrasando a los peores sitios del país, buscándole castigos, porque usted no participa de la corrupción con la que los permanecen. Yo creo que eso se mantiene, yo creo que todavía hay mucha relación entre fuerzas militares y grupos de narcotráfico. Sí, lo que vemos por lo menos es que hay unos lazos ancestrales entre las fuerzas militares y el